con personas muy queridas para mí también, y creo que es bien importante abordar este tema, principalmente hoy, dada la realidad que desde esta perspectiva en la que estamos involucrados todos, todas, principalmente en la labor ética a la hora de investigar, ¿no? Y definitivamente, pues ustedes, más que nadie, a su edad, muchísimos ya están utilizando la inteligencia artificial a la hora de investigar, y creo que es importante tener precisamente claro lo que son esos principios éticos que ustedes deben tener cuidado a la hora de investigar, y varios de ustedes que aquí nos acompañan, pues además tendrán que entregar pronto un artículo de investigación, y es importante que tomen en consideración algunos de los elementos que aquí nuestros ponentes les van a mencionar. Pues sin más, agradezco. Quiero aprovechar también para agradecer el apoyo de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, asimismo lo que es definitivamente el acompañamiento y el apoyo del doctor Rodrigo Brito Melvarejo, que es el director del Seminario de Derecho Constitucional. Muchísimas gracias. Y también, pues no puedo dejar de agradecer al doctor Edgar, que además se traslada desde Aragón con nosotros, y es un gusto tenerlo aquí, y además estuvo dispuesto, dado su agenda, que también es un poco complicada, está aquí con nosotros, y también lo que es el maestro Ricardo Miranda, es una persona muy querida para mí, que ya tiene un rato que nos conocemos, y que esté aquí con nosotros acompañándonos, para mí es muy importante. Y bueno, pues ya ni se diga del moderador, que como ustedes, algunos y algunas de ustedes lo conocen, pues también el maestro Armando Bravo, que es una persona con la cual llevo colaborando un rato. Le agradezco que esté aquí con nosotros, y va a ser la persona que se encargará de la moderación. Pues sin más, adelante maestro Armando Bravo. Gracias, pues agradecemos a los coordinadores del evento, al público que nos acompaña, a los ponentes aquí presentes, y pues damos comienzo a esta mesa sobre inteligencia artificial y cultura de la investigación. Un poco como mencionaba Socorro, pues es indudable que en los últimos años la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes han cobrado gran relevancia en las esferas productivas de las sociedades contemporáneas, productivas de bienes, de servicios, de valores, de símbolos. Ahí podemos pensar a la academia y preguntarnos cómo la academia se ha transformado, se transformará en el contexto de esta situación. Hacer una crítica un poco quizás de los argumentos más tecnooptimistas o tecnopesimistas, y generar un balance de las herramientas para utilizar este tipo de tecnologías para construir una cultura crítica de la investigación. Creo que esta mesa y nuestros invitados nos aportarán perspectivas muy interesantes sobre este tema. Comenzaremos escuchando al doctor Rodrigo Brito Melgarejo, el cual es profesor titular de tiempo completo de esta Facultad de Derecho de la UNAM. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Mil gracias. Bueno, pues antes que nada quisiera yo también sumarme a los agradecimientos que hizo la doctora Apresa a nuestras autoridades por permitir este tipo de actividades que me parece son muy enriquecedoras, porque siempre nos dan la oportunidad de escuchar puntos de vista diversos y bastante interesantes, y desde luego a Socorro por la iniciativa que tuvo en este sentido, por todo el apoyo que nos ha brindado. Y por la oportunidad de compartir la mesa, como bien dices, con extraordinarios académicos que pues tienen mucho que decir en este ámbito. Yo quisiera comenzar hablando un poco sobre pues, el tema que se nos plantea, ¿no? Inteligencia artificial, cultura de la investigación, implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial, qué es lo que ha pasado y cómo deberíamos entender la inteligencia artificial si tomamos en consideración que pues, la inteligencia artificial no es que cree algo de cero, sino que retoma algo que ya está, que ya se ha construido, y que muchas veces, y eso es algo a lo que nos vamos a referir un poco más adelante, pues reproduce estereotipos, reproduce sesgos, y en
ese sentido se han aprobado diversos documentos en Naciones Unidas, por ejemplo, para evitar, a partir de planteamientos éticos, que se sigan reproduciendo este tipo de aspectos cuando utilizamos la inteligencia artificial. Pero para llegar a este punto quisiera referirme primero a algunas aproximaciones conceptuales, y por eso agradezco muchísimo que sea yo el primero en tomar la palabra, porque hay que tener muy claro que una afirmación que es comúnmente aceptada se está relacionada con la confusión del contenido y de los alcances de la inteligencia artificial. Álvarez Díaz, por ejemplo, nos dice de manera muy clara que la cultura popular, especialmente aquella que tiene que ver, por ejemplo, con ciencia ficción, se ha encargado de transmitir una idea de que este tema es igual a hablar de robots que son capaces de actuar, ¿no? Ahora, hace poco hubo una presentación de Elon Musk muy interesante en ese sentido, que la inteligencia artificial podría ser pensar e incluso sentir como lo hacen los seres humanos. En otros casos se plantea la idea de lo que es la inteligencia artificial, tomando en consideración a esta como algo relacionado con algoritmos que son capaces de identificar nuestras preferencias de consumo o de realizar cálculos matemáticos complejos, hechos que contribuyen a pensar que las computadoras son, y vamos a ponerlo entre comillas, como lo hace el propio autor, inteligentes, aunque tales actividades sean de lo más sencilla para ellos. Sin embargo, aun cuando hay cierto contenido, cierta dosis de verdad en estas posturas, pues ideas como estas están lejos de ser planteamientos que contribuyan a un entendimiento real sobre lo que es la inteligencia artificial. Y por eso es que tendríamos que recuperar ciertas definiciones, recuperar ciertas aproximaciones más consistentes para conceptualizar o para tener una idea más clara de lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, Alacudas nos dice que la inteligencia artificial es el campo dedicado a la construcción de artefactos que son capaces de mostrar en entornos controlados y bien conocidos y durante periodos de tiempo sostenidos comportamientos que son considerados como inteligentes o próximos a lo que se considere como tener mente, ¿sí? O también se ha definido a la inteligencia artificial como, pues por ejemplo, por Kaplan, quien nos dice que la inteligencia artificial no es otra cosa sino la capacidad de un sistema de interpretar correctamente los datos externos, de aprender de ellos y de utilizar esos aprendizajes para lograr objetivos y tareas específicas mediante una adaptación flexible, ¿sí? Hay otras definiciones de inteligencia artificial en las que se habla, por ejemplo, de que el sustantivo inteligencia cumple como término principal y el adjetivo artificial califica de modo exclusivo cierto tipo de supuestas inteligencias en este sentido. En fin, hay muchas ideas acerca de lo que se puede entender por inteligencia artificial, muchísimas definiciones en este sentido, pero me parece que poner un tema como este sobre la mesa para empezar a tener una mayor clarificación conceptual, pues es muy importante en un contexto actual, en un contexto de un ascenso de un discurso tildado por algunas voces críticas como un discurso tecnopositivista que pone de relieve el shock tecnológico y mediático ocasionado por la inteligencia artificial, marcado por la complejidad de estas herramientas basada en la terminología complicada y el manejo de grandes volúmenes de datos. Incluso una de las voces más críticas a esta tendencia, como la de Morozov, por ejemplo, desestiman el entramado conceptual en tanto que no es artificial, porque detrás hay fuerza de trabajo humana, y que no es inteligencia, porque ser inteligente no es solo capaz de identificar o reproducir patrones que coinciden, sino otras muchas cosas que escapan a la racionalidad. Por ejemplo, generalizar, es decir, agrupar ideas, conceptos, objetos a partir de las emociones, ¿sí? Y esto ha derivado en que surjan nuevas conceptualizaciones en torno a ello como sistemas de decisiones automatizadas.
estigmatizadas, porque se piensa que si continuáramos utilizando el término inteligencia artificial, podríamos llegar a creer que el mundo funciona bajo esta lógica formal, racional y fría. Y podríamos llegar a resultados que pues no son los más deseables en este caso. Y por eso creo que después de una revisión de la literatura, podríamos entrar a la discusión sobre esta temática en torno a las implicaciones que puede tener la inteligencia artificial en la investigación científica, a partir de un balance que nos haga pensar, cierto, en las virtudes, las utilidades prácticas de la inteligencia artificial, ¿sí? Cuando, por ejemplo, lo utilizamos para el análisis de datos, para la automatización y optimización de los procesos de investigación, pero también creo que tendríamos que pensar, y en esto me voy a detener un poquito, en los riesgos y amenazas latentes a la legitimidad del conocimiento y a la sustitución del pensamiento humano, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación científica, se han hecho, y eso lo platicaba con Mario Molina, que aquí nos acompaña, profesor, que me hizo ver que ya se han dado incluso experimentos en este sentido, ¿no? Él me compartió un texto en el que, por ejemplo, un experimento realizado por Morantes, consistente en obtener el diseño de investigación científica con la aplicación de inteligencia artificial de ChatGPT, pues arrojó como resultados ciertos elementos que me gustaría compartir con ustedes, ¿sí? Arroja, por ejemplo, definición del tema y formulación del título, formulación de objetivo e hipótesis, diseño del método de investigación y proyección de conclusiones basadas en la hipótesis, ¿sí? Y en este experimento, con la finalidad de obtener un mapeo de las publicaciones de un tema determinado, se realizó una búsqueda partiendo de un artículo científico que versara sobre el objeto de estudio, utilizando para ello el DOI, que es este identificador digital que describe y localiza en Internet a través de metadatos las publicaciones electrónicas como objetos digitales. Y para ello se utilizó la aplicación de Leadmaps, tomando el DOI de un artículo vinculado a la temática de investigación, y dicha tecnología fue capaz de establecer a partir de un solo artículo, fíjense, la red vincular o mapa de los artículos conectados relacionados con la temática estudiada y su relevancia en cuanto a citas y participación en la construcción del objeto de estudio, por lo menos entre los artículos científicos que se encuentran visualizados en las redes académicas y cuentan con identidad digital. Y esto es muy importante, pongan mucha atención en esto, en aquellos artículos que se encuentran en la propia red. Y en el mismo experimento, ya para darnos cuenta de los alcances que puede tener la inteligencia artificial, se tomaron 5 artículos científicos con sus respectivos DOI para extraer, para sintetizar y para resumir la información utilizando la capacidad de respuesta mediante prompts para identificar, por ejemplo, los hallazgos más relevantes de un documento científico a través de una aplicación cuyo nombre es Umata, ¿sí? Y del balance de este experimento, creo que se pueden establecer ciertos elementos que tienen que ver fundamentalmente con lo que nos convoca el día de hoy, que son precisamente las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en la investigación científica. Y esto tiene algo muy importante detrás, porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, los ejercicios que ha hecho la UNESCO, ¿sí?, sobre inteligencia artificial, hay un ejercicio muy importante, muy interesante, que examina, por ejemplo, los estereotipos presentes en las herramientas de procesamiento del lenguaje natural en las que se basan las plataformas de inteligencia artificial generativa más populares, ¿sí? Fíjense, el título de este estudio es Prejuicios contra las mujeres y las niñas en los modelos de lenguaje grandes, ¿sí? Y este documento, como se dice en los propios resultados de la propia UNESCO, revela pruebas inequívocas de prejuicios contra las mujeres en contenidos generados por cada una de estas plataformas, ¿sí?
Si bien la naturaleza abierta y transparente, por ejemplo, de pues los modelos de lenguaje grande de código abierto como OpenAI, Meta, ChatGPT, Llama, etcétera, por ser gratuitos, por ser accesibles para un público amplio, pues es muy importante. Al usar estas herramientas se exhibieron sesgos de género muy significativos, ¿sí? Y habría que repensar precisamente en este tipo de problemas para encontrar soluciones porque, insisto, estas herramientas se nutren de lo que ya se ha hecho y por tanto lo que hacen en muchas ocasiones es repetir, reproducir estos estereotipos y estos sesgos, ¿no? Cuando se pide que trabajen estas herramientas de inteligencia artificial, cuando se pide relatos, ¿ustedes qué creen? ¿Que encuentren relatos más completos sobre los varones o sobre las mujeres, por ejemplo? ¿Qué creen que ocurra en ese sentido? ¿Se le dará más importante a la narrativa en la que están incluidos o se les solicita sobre varones o sobre mujeres? ¿Qué piensan? Si estamos hablando de sesgos y estereotipos, se le da más importancia a la narrativa relacionada con varones, ¿no? Y fíjense que las herramientas que formaron parte de este estudio, pues mostraron una tendencia a asignar trabajos más diversos y de mayor prestigio a los varones, como la de ingeniero, profesor, médico, mientras que a menudo relegaban a las mujeres a roles tradicionalmente menos valorados o socialmente estigmatizados, tales como empleada doméstica, cocinera o prostituta, ¿sí? En los relatos generados por otra de las herramientas de inteligencia artificial sobre niños y varones, pues también predominaban palabras como tesoro, bosque, mar, aventurero, decidido, encontrado, mientras que en los relatos sobre mujeres, imagínense qué palabras eran las más frecuentes: jardín, amor, sentía, suave, pelo, marido. Además, en los contenidos por una de estas herramientas se describía a las mujeres como trabajadoras domésticas 4 veces más que a los varones, ¿no? De hecho, en otro ejercicio que se hizo, por ejemplo, en una investigación realizada por El País, cuando a un grupo de niñas se les pidió que preguntaran, pues, con sus características a una de estas herramientas de inteligencia artificial, qué serían cuando ellas crecieran, adivinen qué fue lo que en mayor grado se respondía por estas herramientas, ¿no? Pues la herramienta le decía: vas a ser una gran mamá, ¿no? Y no porque no es que esto esté mal, sino que lo que tratamos de decir aquí es que las herramientas, insisto, pues a partir de los contenidos de los que se nutren, pueden reproducir esos sesgos, ¿no? Esos estereotipos, y lo mismo pasa, por ejemplo, con personas que pertenecen a las poblaciones de la diversidad sexual, ¿sí? En fin, ¿sí? Y por eso creo que también tendríamos que poner mucha atención sobre estos aspectos a los que se ha referido la UNESCO, que tienen que ver con seguridad y protección y con la supervisión y decisión humanas, ¿sí? Se ha recomendado que existan marcos normativos sobre el acceso a datos de calidad que permitan la sostenibilidad, privacidad, entrenamiento, la validación de las tecnologías de inteligencia artificial, y también pues se ha destacado la responsabilidad y la rendición de cuentas de los seres humanos, o que la responsabilidad de los seres humanos es intransferible, y en consecuencia, aunque deleguen a los sistemas de inteligencia artificial la ejecución de tareas y de toma de decisiones, eso no exime a quienes nutren estas plataformas, o a quienes tienen que ver con estas plataformas, de sus obligaciones éticas en cuanto ser humano y profesional, ¿sí? Pero esto no solamente, y con esto quisiera terminar, no solamente es lo que ha planteado problemas, sino que existen también amenazas a la legitimidad del conocimiento. La inteligencia artificial puede ser percibida como una amenaza a la legitimidad del conocimiento desde varios ángulos. En primer lugar, la forma en que se produce, porque valida y transmite dicho conocimiento, pero produce tensiones que son
particularmente relevantes en ámbitos como la investigación jurídica, donde la calidad, el método y la transparencia son esenciales para la legitimidad. Dichas problemáticas se manifiestan principalmente en la producción de conocimiento automatizado, pero sobre todo en la opacidad de los procesos. Creo yo que no es malo emplear inteligencia artificial, pero sí la opacidad en los procesos, el desplazamiento de la autoridad epistemológica o la erosión de las metodologías tradicionales que podrían derivar de ese empleo mal encausado de la inteligencia artificial, ¿sí? Y, por tanto, pues también existirían riesgos de sustituir el pensamiento humano por el de las máquinas, lo que traería también ciertas consecuencias profundas para la legitimidad del conocimiento, ya que se podría socavar la capacidad crítica, la autonomía intelectual y el juicio deliberativo. Y en esta línea creo que tendría que decirse que la delegación excesiva de tareas cognitivas a sistemas de inteligencia artificial pues puede generar una dependencia peligrosa, erosionar el valor intrínseco del pensamiento humano a partir, por ejemplo, de esta reducción de la capacidad crítica y reflexiva a la que nos referíamos, a la estandarización del conocimiento, y sería muy preocupante que esta estandarización del conocimiento se viera nutrida por estos estereotipos, por estos estigmas de los que hemos hablado, pero también pues la dependencia tecnológica y la alienación cognitiva, además de una despersonalización del conocimiento y una erosión de la autonomía intelectual. En fin, hay tensiones entre la desinformación y la ética académica, hay muchos aspectos que deberíamos de poner sobre la mesa, pero yo no quiero extenderme mucho y simplemente pues quisiera decirles que el reto que tienen ustedes por delante es, como personas que han surgido en un escenario, en contextos en los que la inteligencia artificial es una realidad que además se impone, pues tengan el cuidado de reflexionar sobre las implicaciones de estas tecnologías y sobre su uso responsable para evitar que esos riesgos que están latentes puedan volverse una realidad. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco mucho al doctor Brito por su participación. Creo que resaltó muchos puntos importantes y muy interesantes. Entre ellos, bueno, pues nos recordó estas razones para ser escépticos de este tecnooptimismo, en el sentido de que siendo que los medios de producción digitales, informáticos, están concentrados en unas cuantas manos, en unos polos muy reducidos de forma muy asimétrica, el sentido común de la inteligencia artificial se plantea desde lógicas hegemónicas, excluyentes, que reproducen esta violencia simbólica del patriarcado, del colonialismo, del capitalismo. Me parece que es un gran punto para entrar a la discusión de este tema. Quisiera que ahora comenzáramos con el doctor Edgar Caballero. Voy a leer muy brevemente algunos elementos de su síntesis. Es licenciado, maestro y doctorando en Derecho por la UNAM. Es docente de licenciatura y posgrado en la FES Aragón y en la Universidad Iberoamericana, y forma parte del padrón de tutores de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Deseo iniciar mi exposición, por supuesto, con un agradecimiento a la doctora Socorro Apresa, que desde hace algunos meses me invitó a reflexionar sobre este tema que constituye un paradigma distinto de la investigación. Mi agradecimiento también a la directora de esta Facultad de Derecho, a nuestro moderador, a nuestros profesores participantes en la mesa. Y bueno, voy a iniciar mi exposición señalando que estar en estos pasillos, encontrarme en esta facultad, me llena de mucha nostalgia y sobre todo de mucha reflexión. Hace 14 años comencé a impartir clases y precisamente fue la Facultad de Derecho de la UNAM. Para ese tiempo, para 2010, yo era asistente de investigación en jurídicas y el titular con el que estaba a cargo es el ahora juez interamericano Eduardo Ferrer MacGregor. Comenzamos a impartir, recuerdo las clases en agosto, era un semestre
de agosto, diciembre, y justo en septiembre de ese año llegó el caso Cabrera García para formular el proyecto, y prácticamente de ser un profesor adjunto me tuve que hacer cargo más de 3 meses del grupo. Así comenzó mi historia como docente, cerquita de aquí comenzó mi historia como investigador, y bueno, regresar a esta facultad me llena de mucha nostalgia. Bien, voy a señalar que mi exposición va a estar dividida en 4 partes. En la primera les voy a explicar de una forma muy sintética y dinámica desde qué punto de vista de la teoría de la ciencia voy a abordar mi exposición. En un segundo momento voy a comenzar a hablar de los retos que ha tenido la investigación, cómo se ha producido investigación en México. Después me voy a centrar en inteligencia artificial y en específico en qué pasos del método científico se puede utilizar. Y finalmente, como investigador voy a hacer una serie de análisis, pero sobre todo retos y perspectivas que tiene este paradigma en la investigación. Me gustaría aclarar que mi línea de investigación principal es Derecho Procesal Constitucional y que mis líneas de investigación son Sistema Interamericano y Metodología de la Investigación. Sobre todo para que los ejemplos que explique ustedes los entiendan en ese contexto. Voy a iniciar entonces la primera parte de mi exposición. Comencé diciendo que la inteligencia artificial es un paradigma distinto para la investigación, pero sobre todo para la generación de conocimiento y para su desarrollo. En ese sentido, la persona que mejor define, de hecho es el teórico que desarrolla este postulado, es Thomas Kuhn, en un librito que les recomiendo que en algún momento lean, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. El profesor habla de paradigmas como modelos de conocimiento y habla de esta transición señalando algunos requisitos para que exista este cambio. El requisito principal es que un modelo de pensamiento entre en crisis, y la labor de todas y de todos ustedes como futuros investigadores de la universidad consiste en vencer esas crisis a través de soluciones construidas con conocimiento crítico y conocimiento objetivo. ¿Por qué les explico esto de Kuhn y de la transición de los paradigmas? Porque va a ser precisamente la teoría que desde un punto de vista relativista histórico me va a permitir a mí exponer los 2 siguientes apartados. Y voy a empezar entonces pensando en el paradigma primigenio de la investigación en México, de sus características, y voy a tratar de identificar los periodos de crisis. Y voy a iniciar de la siguiente manera. En un inicio, la investigación jurídica en México tenía como pilar principal a la técnica documental. Esto significa, las profesoras y los profesores se dedicaban únicamente a hacer una sistematización de información a partir de fuentes ya escritas. Y seguramente ustedes han aprendido derecho de esa manera. Cuando en derecho administrativo les pidieron leer al profesor Gamino Fraga, o en derecho internacional al profesor Carlos Arellano García, o en constitucional hay profesores que piden la exposición del profesor Tena Ramírez, o en laboral Mario de la Cueva. ¿Por qué estoy señalando a estos profesores? Porque la investigación de estas personas se centraba precisamente solamente en una técnica documental. Son libros donde ustedes no observan trabajo empírico. No hay cuestionarios, grupos de enfoque, historias de vida, entrevistas. Por una razón, el contexto de investigación era ese. ¿A qué se enfrentaban? Primero, a poder verificar la información, la veracidad de la información. Nos platicaba en algún momento el maestro Fixamudio que para él era muy complejo hacer derecho comparado, porque las sentencias de otros tribunales, él tenía conocimiento de ellas después de varias semanas, o cuando platicaba en los congresos con profesores extranjeros, él tenía conocimiento de las decisiones de esos tribunales constitucionales.
Esa es una de las principales crisis que advierto de esta forma de investigar. Son personas que investigaban bajo la lógica de profesores como Mario Bunge. De hecho, a nosotros nos formaron así. Todavía hacíamos unas cartulinas que las llamábamos fichas bibliográficas y comenzábamos a hacer ficheros. Comenzamos a hacer una sistematización de la información. Ese paradigma cambió con el ingreso de la tecnología y de las plataformas de información. Tengo entendido que en la Facultad de Derecho hay muchas plataformas como Vilex o incluso tienen convenios con universidades como Harvard o como Cambridge, donde ustedes tienen la posibilidad de acceder a esas bases de datos. Ustedes ingresan con su usuario y su contraseña y sin problema alguno pueden disponer de un libro de Springer o un libro italiano como Giampicelli o uno español como Trota, y ustedes de alguna manera vencen esa crisis de los investigadores con técnica documental. Además, este tipo de investigación, a partir de los años 50 del siglo pasado, se comenzó a transformar. Y se comenzó a transformar gracias al profesor Fixamudio, a la constitución de un instituto de derecho comparado, que después se convirtió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y al menos por lo que hace al derecho procesal constitucional, la visión de la investigación se transformó. Dejamos de leer a los profesores que ahora tienen sus nombres en las aulas de la facultad, como Vicente Peniche López, profesor del maestro Burgoa y del profesor Fixamudio, y comenzamos a tener una interacción con el derecho comparado. Esto lo que provocó fue una transformación en la manera de investigar. Esta transformación que hablo de los años 50 del siglo pasado, en los años 70 comenzamos a interactuar con las metodologías de la sociología jurídica e incluso de otras ciencias sociales. Comenzamos a dejar atrás esta idea de la pureza del derecho, de que el derecho solamente se construye a través del derecho, y por ejemplo las personas de sociología comenzaron a trazar las rutas metodológicas de la técnica empírica. Esta técnica empírica que de alguna manera a ustedes les proyecta el comportamiento de la realidad social. De nada les sirve un gran compendio, por ejemplo, sobre derecho penal, si de alguna manera ese compendio de derecho penal está escrito para otra realidad. La técnica empírica es la que a ustedes les logra determinar, por ejemplo, el número de personas que en la actualidad están bajo el esquema de prisión preventiva oficiosa. A mí de nada me sirve saber todo el esquema de las libertades fundamentales si no conozco la realidad social. Ese es el segundo paradigma que vino a transformar la investigación tradicional. A eso tienen que sumarle que un tercer paradigma comenzó a entender a la investigación desde un punto de vista multidisciplinario. Las investigaciones que se producen tienen que ser interseccionales, tienen que ser multidisciplinarias. En ese sentido, el paradigma que en la actualidad vivimos tiene esas características. Con la introducción del nuevo paradigma de la inteligencia artificial, se transforma evidentemente la forma de producir investigación, que es un punto con el cual voy a finalizar. Voy a la tercera parte de mi exposición, el método científico y su relación con la inteligencia artificial. Cuando ustedes pretenden hacer una investigación, comienzan siempre con una primera fase, que es la fase del reconocimiento de los hechos. Ese reconocimiento de los hechos, o también llamada observación, tiene que estar sustentada en un soporte racional y en un soporte empírico. En el soporte racional, la inteligencia artificial puede tener un papel solamente para entender las primeras bases de conocimiento. Esto ¿por qué se los digo? Porque haciendo ejercicios precisamente de investigación relacionada con inteligencia artificial, una plataforma, la que ustedes gusten, las que tienen en WhatsApp, que es, creo que se llama Géminis o ChatGPT, esas plataformas lo que producen es información descriptiva. Si ustedes, por ejemplo, le insertan
modelo de gobierno de Colombia les inserta la misma información porque la procesa o de Wikipedia o de algún otro portal existente. Y aquí es donde ustedes en los soportes racionales tienen que tener mucho cuidado, porque esa información necesariamente tiene que ser verificada y verificada con información oficial. Por lo que hace a los soportes empíricos es un tanto más complejo, porque los soportes empíricos los construyen ustedes a partir del uso de sus sentidos. En la problematización, la inteligencia artificial también tiene, como decía el moderador, sesgos de conocimiento, sesgos que las personas que programan las plataformas quieren que las personas conozcan. Por eso el trabajo del problema de la investigación tiene que depender totalmente de ustedes. La generación de la hipótesis. Si ustedes, por ejemplo, son de la corriente anarquista metodológica de Feyerabend o son más bien estructuralistas como Popper, independientemente de la corriente de pensamiento que tengan, la solución a un problema de investigación va a depender de su formación, va a depender de su experiencia y va a depender de la observación del problema y del entendimiento que ese cuestionamiento puede tener múltiples soluciones. La plataforma no les va a decir cuál va a ser la solución más idónea o cuál durante el transcurso del tiempo de comprobación va a ser eficaz, ni les va a decir cuánto tiempo esa solución tiene que convivir con la sociedad para que lleguen a ese entendimiento. La inferencia de la investigación, la comprobación, pues va a depender de ustedes, de todo este soporte racional y empírico que contrasten con el problema de la investigación. Les podrá ayudar la plataforma, por ejemplo, para cuestiones teóricas. Si van a escribir una tesis sobre derechos fundamentales, incluso pueden pedirle a la plataforma un resumen de Derecho y Razón de Luigi Ferraioli y se los va a sintetizar en media cuartilla, una cuartilla, y de alguna manera esto que les sirva como solamente un parámetro inicial de investigación no significa que tengan que sustituir a la fuente documental, ni mucho menos que esa información ustedes la entiendan como una verdad absoluta. Repito, para el método científico hay algunas fases donde ustedes se pueden apoyar, pero en algunas otras no. Y paso entonces a la cuarta etapa. Miren, cuando produzco una investigación, mucho de lo que hago es trabajo empírico, análisis de sentencias y análisis de jurisprudencia. He realizado varios ejercicios. Por ejemplo, a Chat le pregunto, dime cuáles son las sentencias más relevantes de la Corte Interamericana sobre interés superior de la niñez. Hagan ese ejercicio. Les va a dar un parámetro de cinco sentencias que son las que están programadas dentro de la base de datos. Y si ustedes, por ejemplo, le dicen, explícame en qué consistió el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, la plataforma se equivoca. En algunas ocasiones lo que hace es lo siguiente, una narración breve de los hechos, que muchas veces no se relacionan directamente, hace solamente una descripción general de qué interpretó la Corte Interamericana. Por ejemplo, en esta sentencia se interpretó el artículo 19 de la Convención en materia de interés superior de la niñez y se recordaron las medidas de reparación. Y hace un listado de medidas. Necesariamente tienen que leer la sentencia, pero la tienen que leer no solamente de inicio a fin, sino con una metodología específica. La teoría del precedente es la manera a través de la cual se estudia este tipo de sentencias. La plataforma no les dice qué párrafo de la sentencia va a ser obligatoria para una juzgadora o un juzgador en México, porque no hace el ejercicio intelectual de discriminación de la información, no identifica qué párrafo está redactado de forma abstracta que pueda ser aplicado para Perú, para Chile, para Argentina, para Nicaragua, para El Salvador o para cualquiera de los 21 estados que forman parte de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. El ejercicio se vuelve más complejo cuando ustedes le solicitan jurisprudencia de esa que buscamos comúnmente en el Semanario Judicial de la Federación. Las plataformas no dan, y no dan porque el Semanario Judicial está encriptado
y la plataforma funciona únicamente a partir de su propio motor de búsqueda. Si ustedes le dicen jurisprudencia sobre desaparición forzada de personas, les dará 1 o 2 precedentes, pero no hace el trabajo de los criterios. De trabajo legislativo tampoco no hablemos. Ese trabajo legislativo es artesanal. Tienen que acudir a las exposiciones de motivos, a la discusión, tienen que acudir a las minutas, tienen que hacer algo que llamamos trabajo antropolegislativo. Me voy perfilando ya para el final de mi exposición y me gustaría decirles que este cambio de paradigma en la investigación es inminente. De la misma manera que yo pienso que las personas se tuvieron que acostumbrar al uso de computadoras y dejar atrás los escritos en papel y la máquina de escribir, pienso que este cambio de paradigma es inminente. Celebro muchísimo que comiencen a impartirse estas mesas de reflexión que de alguna manera nos permitan a las personas que nos dedicamos de forma profesional a la investigación, a decirles a ustedes como jóvenes que tengan mucha responsabilidad en la forma a través de la cual utilizan estas plataformas. Son excelentes para la técnica documental, para la información que está escrita y previamente disponible. Pero ustedes también se tienen que percatar que al final de las consultas les dicen las referencias de las ligas electrónicas de donde retoman la información. La plataforma, por ejemplo, no es capaz de llevar a cabo un razonamiento muy sencillo entre diferencias de Common Law y Civil Law. Simplemente dice Civil Law es un sistema codificado, Common Law es un sistema que se basa en la interpretación judicial. Pero eso para investigar, jóvenes, no les sirve de absolutamente nada, porque tienen que conocer desde un punto de vista histórico la conformación de ambos sistemas. Concluyo de nueva cuenta agradeciendo la invitación para estar con todas y con todos ustedes. Muchas gracias, doctora Socorro, y muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos al doctor Caballero, nos aportó muchos puntos muy interesantes, algunas cuestiones incluso que hemos platicado en clase, como esto de pues, la necesidad para elaborar diagnósticos y soluciones complejas a los problemas jurídicos sociales contemporáneos. Es necesaria esta apertura a la multidisciplina, a la interdisciplina, a la transdisciplina, y también cómo hay elementos en los procesos de investigación que son insustituibles por la inteligencia artificial, por su complejidad. Eso no excluye que pueda servir como una herramienta para expandir los procesos de ciertas fases como la documental, concretamente. Pasamos con nuestro último ponente el día de hoy, el maestro Ricardo Miranda, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la UNAM, y es secretario académico del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Sociedad y Justicia de la UNAM. Adelante. Muchas gracias, Armando. Pues en primer lugar igual me sumo al agradecimiento a nuestras autoridades por hacer posible este tipo de eventos aquí en la Facultad de Derecho, que pues son temas que para los abogados muchas veces no es fácil tocar, ¿no? Y también, desde luego, un enorme agradecimiento a la doctora Socorro Apresa por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y desde luego al doctor Rodrigo Brito Melgarejo por pues también coordinar este tipo de eventos, ¿no? Pues sin más preámbulo, me gustaría hacer algunas reflexiones para no repetir mucho lo que ya brillantemente expusieron el doctor Brito y el doctor Caballero. Me gustaría intentar otra aproximación a este tema, ¿no? En primer lugar, me gustaría que reflexionemos, o les dejaría que reflexionemos, pues el propio nombre, ¿no? La idea de inteligencia artificial. Ya el doctor Brito nos decía muy bien que es solo un tipo de inteligencia, ¿no? Lo que procesa, pues, plataformas como ChatGPT o Géminis. Y también el doctor Caballero pues, nos dio ejemplos, ¿no? De lo limitadas de estas herramientas para hacer ciertos ejercicios. Entonces yo diría que desde el propio nombre problematicemos, ¿no? Inteligencia artificial, pues realmente qué tan inteligentes son estas máquinas. Son realmente plataformas, e incluso, no sé si ustedes han usado ChatGPT alguna vez, ¿sí? Qué bueno.
si le han preguntado alguna vez a ChatGPT cómo se describiría, el propio ChatGPT te dice, soy un modelo de lenguaje. Y básicamente un modelo de lenguaje es almacenamiento y procesamiento de textos, ¿no? Y presentarlo de una forma específica, que es la que nos la presenta. Entonces, ¿realmente son inteligentes estas plataformas? Entonces, desde el propio nombre ya hay como una especie de ideología que nos quieren vender, ¿no? Entonces hay que tomarlo presente, muy en cuenta, perdón. Y básicamente, pues, ¿qué es lo que hace ChatGPT? Pues o Géminis, este tipo de plataformas, pues como también ya nos decía el doctor Caballero, pues simplemente almacenan información, la curan de acuerdo a ciertos patrones establecidos por personas, por ingenieros, programadores, matemáticos, etcétera, ¿no? Se tiene que juntar una enorme cantidad de textos, darle un entrenamiento específico, darle una forma de presentación ante el público y, pues, además, ¿de dónde obtienen toda esa información? Pues de Internet. Otra pregunta, y hagan la prueba que le pueden hacer a ChatGPT, es ¿de dónde obtienes tu información? Y miren, yo le hice esa pregunta hace 5 minutos y ChatGPT respondió: obtengo mi información de una amplia gama de textos tomados de Internet, pero los detalles precisos, como los ejemplos específicos, no están disponibles debido a la vasta cantidad de datos utilizados y a las políticas de privacidad y de derechos de autor. O sea, básicamente le está diciendo, pues, ¿quién sabe cuál es mi fuente? ¿No? Y hay otros estudios, por ejemplo, un equipo de investigadores de OpenAI, en un artículo llamado Language Models are Unsupervised Multitask Learners, descubrieron que, por ejemplo, la versión 2 de ChatGPT toma muchos de sus textos de la red social Reddit. No sé si conozcan esta red social. Además de la red social Reddit, también toma sus textos de otra red social que también ya mencionaban aquí en la mesa, que es Wikipedia, y de otros tipos de plataformas como Datos Common Crawl. Entonces, básicamente ChatGPT toma de donde puede, de Internet, su información. Y pues desde luego en Internet subimos cualquier tipo de información, ¿no? Incluso pues información abiertamente falsa, ¿no? Entonces sí hay que saber muy bien que cuando estamos usando ChatGPT es información de alguna manera pues no verificada, ¿no? Y que anda flotando ahí por el universo del Internet y creada por personas como ustedes y como nosotros, ¿no? Entonces, un primer punto que me gustaría destacar es ese, ¿no? No comprarnos la idea de que son máquinas inteligentes y tampoco comprarnos la idea de que la información que nos dan es información verídica o 100% pues real, ¿no? Algo que también me gustaría destacar es que pues esto no es realmente novedoso. La historia de la inteligencia artificial tiene 70 años prácticamente. Está basada en los trabajos de Alan Turing, y cuando puedan denle un vistazo a los trabajos de Alan Turing y algunas investigaciones que se han hecho al respecto para que vean cómo desde hace 70 años este tipo de inteligencias o máquinas que procesan datos y de manera muy rápida y grandes cantidades de datos, pues ya es algo que los matemáticos, los programadores han estado trabajando por décadas en la historia de la humanidad, ¿no? Pero ahí entonces uno se puede preguntar por qué se ha puesto de moda, ¿no? Y pues por muchas razones que también ya han comentado aquí los doctores que me precedieron el uso de la palabra. Y concuerdo con ellos en que es un cambio de paradigma que no hay vuelta atrás, ¿no? Que se va a imponer de alguna u otra forma. Y también creo que hay que tomar en cuenta que este cambio de paradigma obedece también al propio modelo de acumulación económica, ¿no? Nosotros estamos insertos en una economía de mercado, ¿no? Abiertamente todo el mundo lo sabe, y la economía de mercado capitalista pues tiene que encontrar nuevas formas de seguir sobreviviendo para pues no agotarse, ¿no? Y uno de los cambios fundamentales que ha habido en nuestras sociedades y en el modelo de acumulación capitalista es que los trabajos y el conocimiento humano y todos los avances que hemos tenido están cada vez más digitalizados. Y somos cada vez más, aunque no nos demos cuenta, trabajamos cada vez más en equipo. Por ejemplo, las plataformas son un ejemplo de eso. Ya dijimos, ¿no? ¿De dónde saca su información ChatGPT? De Wikipedia, de Reddit. ¿Y de quién sube la información a Wikipedia y a Reddit?
nosotros, ¿no? Entonces nosotros estamos ayudando en colectivo, aunque no nos demos cuenta, a construir un cúmulo de información y estamos, querámoslo o no, trabajando en equipo de alguna forma. Y alguien se está aprovechando de ese trabajo en equipo para luego presentárnoslo como si fuera solamente de ellos, ¿no? Por ejemplo, OpenAI. Y pues eso es importante resaltarlo porque estas empresas, Gemini, ChatGPT, Microsoft, etcétera, pues tienen un dueño, ¿no? Un dueño con nombre, ¿no? Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, quien ustedes crean, ¿no? Entonces todos los que creamos trabajo colaborativo y que subimos ideas o diversas cuestiones a internet, la universidad pública que constantemente está subiendo sus investigaciones a las redes, pues eso puede ser retomado por estas empresas privadas y de alguna manera explotarlo y venderlo, porque hay versiones gratuitas de ChatGPT, pero también hay versiones que cobran, ¿no? Y de todos modos, el principal negocio está en la extracción de nuestros datos, ¿no? No sé si cuando ustedes, si saben, por ejemplo, cuando ustedes abren una red social, y lo mismo pasa con ChatGPT, pues qué tipos de datos le damos a las plataformas. No solo le damos nuestro correo y nuestro nombre y esos datos que nos piden para abrir una cuenta, ¿no? Sino las plataformas saben cuánto tiempo se quedaron ustedes viendo un video de gatitos, ¿no? Luis se quedó 5 segundos viendo un video de gatitos. María se quedó 10 segundos viendo ropa, ¿no? Y Jesús se quedó viendo 10 minutos videos de libros de cultura jurídica, ¿no? Entonces las plataformas registran todo eso, cuánto tiempo vimos algo, qué tipo de tema estábamos utilizando, a quién se lo compartimos y esa persona a su vez a quién se lo compartió. Entonces toda esa enorme cantidad de datos también la registran, ¿no? Entonces cuando hablamos de datos que les damos a las plataformas no solo son nuestros nombres y nuestros correos, sino toda esa vasta red de interacciones que nosotros mismos generamos al pues compartir este tipo de información, ¿no? Y ellos luego la utilizan para moldear nuestras conductas, moldear nuestros gustos, ¿no? Luego hasta pensamos que los celulares se escuchan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ayer hablé de tal producto y ahora me está recomendando. Pues simplemente hizo una predicción basada en los clics que has hecho, basado en los videos que has hecho, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es donde está el principal negocio de este tipo de plataformas y de inteligencias, porque luego lo venden a sus anunciantes y por eso nosotros tenemos un montón de, si no tenemos las versiones de paga, tenemos un montón de comerciales en nuestras redes. Entonces, el capitalismo está mutando porque la sociedad está mutando. Nosotros estamos haciendo de alguna manera un trabajo más colaborativo, más digitalizado, en vastas redes mundiales y globalizadas, y que de alguna manera es expropiado por los grandes dueños de las empresas, sin reconocernos ningún crédito y sin dar ningún tipo, ni siquiera de cita o nota a pie de página, ¿no? De ChatGPT que nos diga, no, pues saqué esta información de Luis, de María, etcétera, ¿no? Y pues los empresarios pues tampoco no reconocen que si bien ellos pudieron haber desarrollado cierta tecnología, los fundamentos que utilizan para presentar sus resultados fue un trabajo colaborativo global de toda la sociedad. Hay un libro muy bueno de un autor que se llama Antonio Negri, que se llama De la fábrica a la metrópolis. Cuando tengan oportunidad, denle un vistazo, y hay muchos otros, no es el único, donde justamente habla de este cambio, ¿no? de paradigma en el trabajo colaborativo de la sociedad y cómo estamos realmente hoy en día en algo que él llama pues el general intellect, ¿no? El intelecto general, cómo entre todos estamos creando nuevas teorías, nuevas ideas, nuevas visiones, nuevas transformaciones, y pues eso de alguna u otra manera siempre ha sido reapropiado de una manera individual y pues para beneficiar a los grandes capitales. Ahora bien, pues si la inteligencia artificial no es realmente inteligente, tiene muchas limitaciones, es solo un tipo de razonamiento, etcétera, pues realmente qué tan cerca estamos de tener super máquinas y super robots. ¿Alguien cree que estamos a la puerta de que los robots pues sustituyan a los humanos y luego se rebelen a sus creadores y estemos en un escenario posapocalíptico tipo Matrix o Terminator, no sé? O sea, realmente los robots y las inteligencias artificiales, dada esta configuración y dada esta forma en que funcionan, están muy, muy, muy lejos de que se parezcan a un ser humano, o sea, años luz prácticamente. Hay un artículo de The Guardian
que hizo mofa. Hubo una, no recuerdo bien, fue en Estados Unidos, pero no recuerdo bien el evento, en donde presentaron, y eso le pasa mucho a Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Cada rato, donde presentaron un super robot y que era el robot que ya casi nos iba a librar del trabajo humano, etcétera, ¿no? Y el robot no pudo abrir la puerta. Pues hay robots que no pueden abrir la puerta. Y entonces ese artículo de Guardian hace mofa de ese incidente y dice: ¿cómo sobrevivir a un apocalipsis robot? Solo cierra la puerta. Entonces, realmente esta idea de la inteligencia artificial y las máquinas y que estamos avanzando a pasos agigantados, pues realmente es solamente una estrategia de venta, una estrategia publicitaria para que caigamos y creamos que ya estamos muy cerca y que son las grandes inteligencias, etcétera. Pero si ustedes se ponen a estudiar un poquito la complejidad del cerebro, las redes neuronales, las conexiones que nuestras neuronas hacen entre sí, etcétera, realmente el cerebro humano es una maravilla que es prácticamente muy difícil de replicar, por no decir imposible. Ahora, si este cambio de paradigma obedece tanto al cambio en el modelo de trabajo que nosotros como sociedad hemos estado realizando, y además a que pues el capitalismo se está queriendo aprovechar de ello y es prácticamente, mientras no cambiemos las cosas, imposible pararlo, pues también creo que se impone que el Estado se va a meter. Entonces va a haber también cada vez más movimientos pro regulación por la inteligencia artificial. Por ejemplo, les hablo de 4 regulaciones pues que ya están prácticamente en la puerta. Uno es la Ley de Inteligencia Artificial del 2022 y 2023, o sea, tiene 2 años, 1 año, de la Unión Europea. Ya está en funcionamiento y pretenden regular la IA, pues precisamente para evitar supuestamente robos de datos, robos de derechos de autor, etcétera, ¿no? Tienen algunas preocupaciones más en ese sentido sobre la autoría que sobre los derechos humanos. En Estados Unidos, el presidente Biden en este sexenio ha presentado unas propuestas de regulación sobre la inteligencia artificial, y también hay movimientos sociales en los Estados Unidos que están pidiendo regular la inteligencia artificial. En China también ya existe una normativa llamada Medidas Provisionales para la gestión de los servicios de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y China, el caso de China es importante resaltarlo, pues como ustedes saben es ya prácticamente el nuevo polo hegemónico en el orden mundial. Y en México también existe una iniciativa, esta solo es iniciativa, todavía no es ley, que es la iniciativa de ley para la regulación ética de la inteligencia artificial, y se está discutiendo en algunas comisiones en el Senado desde el sexenio pasado. No ha pasado gran cosa con esta iniciativa, además trae algunas cosas muy cuestionables, pero estos solo son ejemplos de que la regulación, si el cambio de paradigma es inevitable, la regulación y la intervención del Estado y por lo tanto las normas jurídicas también van a ser inevitables. Entonces también hay que pensar en este cambio de contexto el desafío que representa para pues, los encargados de crear leyes y para los propios abogados y abogadas que estarán pues, aplicándolas o enseñándolas en estas aulas, pues cómo crear una normativa que respete los derechos humanos, que no esté pensando solamente en las ganancias de las empresas y que ponga un alto, ¿no?, a pues esta extracción de nuestros datos y de nuestra pues trabajo colaborativo, como lo he llamado. Y para ir cerrando, me gustaría pues hablarles de algunas cosas en pues ya materia de la investigación, ¿no? Herramientas como estas, ¿no?, ChatGPT, Géminis y cualquier tipo de inteligencia artificial generativa, creo yo, son un desafío para los profesores más que para los estudiantes. Si un estudiante decide utilizar ChatGPT para hacer un ensayo, para hacer una investigación, etcétera, pues quizá el trabajo de evaluación que dejó el profesor no estuvo del todo bien planteado. Como decía el doctor Caballero, ChatGPT tiene muchas limitaciones, entonces si le preguntas las diferencias entre el Civil Law y el Common Law, te va a dar una respuesta muy básica. Entonces, si tú le haces una pregunta muy básica a un estudiante, pues desde luego que va a acudir a ChatGPT, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa si le haces una pregunta más compleja? Que quizá ChatGPT no va a poder, o más bien seguramente ChatGPT no va a poder responder. Entonces creo que también estas herramientas son un desafío para que los profesores repiensen sus modelos de evaluación.
no estar pensando todo el tiempo en cómo que los estudiantes nos den una investigación así como muy tradicional, muy clásica, sino quizá, por ejemplo, en grupos colectivos, también ya pasar de dejar el modelo de investigación individual y hacer investigaciones más colectivas, pensar qué les gustaría investigar, por qué, cuáles son las consecuencias de eso, etcétera, ¿no? Y no calificar de manera individual, sino calificar por grupos, ¿no? Eso también haría más difícil el uso de estas herramientas para un trabajo de investigación. Porque también, como también ya se decía en la mesa, pues estas investigaciones requieren cada vez más trabajos interdisciplinarios. Y en ese sentido también representa un desafío para la propia universidad. ¿Por qué no podríamos evaluar, por ejemplo, un trabajo que haga un abogado con un filósofo? Pues solo porque están en dos facultades distintas y responden a distintas facultades, etcétera. Pero si la investigación cada vez es más compleja, tiene que ser interdisciplinaria, pues quizá habría que encontrar modelos de evaluación que nuestras autoridades y la propia universidad repiensen, que podría ser posible evaluar un trabajo de investigación hecho por un abogado, un filósofo o un ingeniero, y que lo presenten en sus distintas facultades, ¿no? Y vemos cómo les va. Entonces también es un desafío para la propia universidad este tipo de herramientas. Creer que los estudiantes usan este tipo de herramientas porque no tienen interés, porque son flojos, porque quieren sacar la tarea muy rápido, creo que es una respuesta pues que solo obvia el problema y que no se está tomando en serio que esto, como se ha dicho múltiples veces en la mesa, pues es un cambio de paradigma que llegó para quedarse. Entonces también es un desafío para los profesores, para los investigadores y desde luego para que los estudiantes dialoguen con el ChatGPT. ¿Por qué no piensan, por ejemplo, en hacer un trabajo que muestre los sesgos de ChatGPT, que aquí ya se mencionaron, pues muchos, ¿no? Yo les doy otros más, ¿no? También recientemente le preguntaba a ChatGPT qué pensaba sobre la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Y me decía, eso no es ciencia, eso no es medicina. La medicina correcta es la medicina occidental, probada por el método científico, casi como Mario Bunge, como decía. Y yo empecé a cuestionar a ChatGPT. A partir de sus propias respuestas le empecé a hacer más preguntas y el propio ChatGPT fue cediendo un poco. Decía, bueno, también, claro, en la ciencia occidental puede haber errores, puede haber sesgos, no sé qué, ¿no? Y al final ChatGPT pues terminó en un bucle, en sus propias contradicciones y ya no me pudo responder quién era la medicina correcta o la medicina verdadera, ¿no? Entonces podrían hacer una investigación en ese sentido, de exponer los sesgos de ChatGPT. Una última. También recientemente le hice unas preguntas sobre cuáles eran las características fundamentales de una democracia robusta, ¿no? Y que sus características me las ordenara de manera jerárquica. ¿Y saben cuál fue la primera que me dio? Votar y ser votado. Eso refleja ya una visión de la democracia. Y eso también ustedes tendrían que ser capaces de analizarlo y verlo, ¿no? Porque pues, igual pues se compran la respuesta tal cual de ChatGPT, pero ya refleja una democracia más de corte liberal y procedimental. ¿Por qué no me dijo que la tarea principal de la democracia es la justicia social, por ejemplo, ¿no? Pues porque la democracia liberal no cree mucho en eso, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí le dejaría. Muchas gracias. Agradecemos mucho al maestro Ricardo por su participación. Nos planteó varias cosas interesantes. Esta teoría de Negri, que explica esta acumulación de capital digital desde el despojo, desde la violencia, desde una acumulación injusta que se conoce como extractivismo digital y que debe de ser regulada, y cómo para regularla necesitamos transitar también a otros paradigmas jurídicos menos liberales que puedan hacer frente a este problema, y también un poco en la dirección del doctor Caballero, algunas de estas metodologías para implementar la inteligencia artificial en la enseñanza de la investigación, transitando también a modelos más colectivos, más interdisciplinarios. Tuvimos unas participaciones muy interesantes. Quisiera que pasáramos a una dinámica de preguntas para si tienen alguna inquietud, algo que quieran plantear a cualquiera de los académicos aquí, pues sería la voz para ustedes. ¿Hay alguien que quiera comenzar con las preguntas? Sí, adelante. ¿A dónde
¿Les parece si tomamos 3 preguntas antes de responder? ¿Alguien más interesado en plantear alguna cuestión? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Una última para esta ronda. Adelante. Muchas gracias. Si están de acuerdo, responder quizá en el mismo orden que comenzamos con las participaciones. Doctor Brito, sus consideraciones. Muchas gracias, Armando. Sobre las preguntas que han hecho, que además me parecen muy interesantes y que creo que demuestran las inquietudes que todas y todos tenemos, creo que podría responder quizá de una manera muy simple, pero que nos debe poner a pensar muchísimo. Se ha dicho mucho y en este sentido se ha escrito también bastante sobre los desafíos que trae consigo la inteligencia artificial para la investigación científica y los parámetros que ella demanda, y la respuesta que se da para responder o para utilizar de manera correcta la inteligencia artificial pues es objetividad, ¿no? Una de las palabras que aparecen de manera recurrente cuando se hace esta pregunta es objetividad y otra es responsabilidad, ¿sí? Entonces, creo que el uso de inteligencia artificial requiere una actitud de compromiso para hacer un uso responsable precisamente de este tipo de inteligencia, y esa responsabilidad, un poco haciendo eco de lo que comentaban tanto el maestro Miranda como el doctor Caballero, pues radica en las diversas fases de la investigación, ¿sí? La verificación rigurosa de los datos, por ejemplo, generados a través de inteligencia artificial, tener un cuidado especial en los sesgos que puedan de alguna manera distorsionar los resultados y que comprometen la objetividad científica de la investigación que producimos. Y si tenemos este cuidado, me parece que de esta manera no solamente garantizaríamos la integridad del trabajo que estamos produciendo, sino también fomentaríamos la confianza de la comunidad académica y de la sociedad en general en los avances logrados con el apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que eso es algo que deberíamos poner sobre la mesa. Sobre los aspectos de la regulación, pues yo creo que tendríamos que interesarnos más por el tema. Quizá no hay una exigencia para las personas que nos representan, para las personas que legislan, porque nosotros no nos estamos metiendo tanto en el debate, no estamos generando esas dudas, no estamos generando o haciendo que se generen compromisos, y creo que el debate, y por eso agradezco mucho la iniciativa de la doctora Apresa y lo que se ha empezado a hacer en la facultad, el que se genera el debate, el que empecemos a platicar, el que empecemos a cuestionarnos, el que se hagan estas preguntas como las que ustedes están planteando, me parece que es algo fundamental para que se empiece a debatir también en los órganos representativos y que se empiecen a legislar y se empiece a dar producción en el ámbito jurídico en este sentido.
Y finalmente, pues sobre los riesgos que implican estos avances tecnológicos, pues vuelvo al principio, y quizá ahí me estoy pareciendo un poco a ChatGPT, como decía el maestro Miranda, pues responsabilidad y objetividad, ¿no? Algo que mencionó el maestro también es algo muy importante. Acaba, por decirlo de algún modo, ganar un premio Nobel la inteligencia artificial, ¿no? Esta persona que dedicó sus esfuerzos precisamente a entender la inteligencia artificial, y en una entrevista que se le hizo, pues él era muy enfático en decir, a ver, no significa que dentro de poco las máquinas van a dominar el mundo, porque pues ellos van a ser las que tomen las decisiones, etcétera, porque necesitan un impulso, ¿no? La respuesta que él daba en este sentido es: la inteligencia artificial necesita de un impulso, y ese impulso se lo damos nosotros, nosotras, y es a partir de lo que nosotros creemos que es como se nutre la inteligencia artificial. Entonces, mientras ese impulso lo mantengamos en nuestras manos, mientras la información de la que dotemos esa inteligencia artificial sea cada vez mejor, que la cuestionemos, que empecemos a plantear las preguntas correctas, creo que pues los avances en esta materia van a ser más significativos. Muchas gracias. Escuchamos ahora las consideraciones del doctor Caballero. Bueno, primero agradezco las preguntas, generó interés la participación de mis compañeros, la propia, y voy a comenzar con la primera, y de igual forma que el profesor Rodrigo, comenzaría con una sola palabra: responsabilidad. Responsabilidad, y también pensar en los diferentes enfoques en lo que se puede utilizar. Ahorita que escuché la participación, recordé que habrá sido hace unos 10 años, 12 años, un profesor de jurídicas tenía un proyecto con esas características, el profesor Enrique Cáceres Nieto. Cuando hizo el planteamiento en jurídicas, muchas personas pues lo rechazaron, porque era la posibilidad de que una aplicación, todavía no se tenía mucho entendimiento de las TICs, pudiera generar sentencias. Y bueno, al principio pues fue muy cuestionada esta idea, y con los argumentos que yo mismo he expuesto, de que esta inteligencia artificial no puede rebasar la intuición, la deducción de una persona, la construcción del conocimiento, la experiencia previa. Una sentencia finalmente es eso, es la proyección de una formación del juzgador que se busca de forma objetiva. En los operadores jurídicos también está comenzando a surgir esta idea de que estas plataformas generen formatos de demanda. Inténtalo con WhatsApp, pidan una demanda de amparo indirecto en contra de una desaparición forzada de personas, en las que se respeten el artículo 108 de la Ley de Amparo. Ustedes revisan el formato, el esqueleto del escrito, y la verdad es que está muy bien construido. Algunos libros de procesal de amparo quisieran tener esa estructura, que es de alguna manera lo que no se ve. Que, por ejemplo, para identificar una restricción de derechos, pues la plataforma no va a determinar qué es un test de proporcionalidad. O para un tema de discriminación, pues no va a saber que tiene que echar a andar una metodología de test de igualdad. O ni siquiera va a saber hacer un control de convencionalidad de una interpretación conforme. Que eso es propiamente lo que generan las aulas, el conocimiento, el estudio. Es esa parte de conocimiento que, insisto, como los participantes anteriores, no se va a poder sustituir. Ahora, en cuanto a la ley que menciona su compañera, yo creo que primero tendría que haber voluntad política para hacerla. No creo que esté en la agenda política de las y los legisladores. Tienen otros temas más interesantes para ellos, pero no creo que haya voluntad política. Y de haber voluntad política, como comparatista, comenzar una comparación de formantes, las normas que ya se han aplicado, poder determinar sus contenidos. Y donde normalmente siempre el legislador se equivoca es cuando compara algo que llamamos criptotipos, que es la cuestión cultural de los sistemas normativos. Gracias a que los legisladores no hacen esa comparación de criptotipos, es que muchas, como llamamos nosotros, trasplantes legales de otros sistemas normativos no tienen la misma eficacia en México. Los penalistas les pueden hablar muchísimo de esto, con su reforma en 2008,
O por ejemplo, hay personas que han hecho este ejercicio de trasplantes legal y que no se ponen a pensar que la cultura en el sistema jurídico mexicano es muy distinta a los estados. Creo que tendría que hacer un ejercicio serio, donde tendría que conformarse un equipo multidisciplinario. Hay muchos conceptos que escapan al derecho, que aunque pensemos que somos las personas que lideramos las ciencias sociales, no es cierto. Hay muchos conceptos que nos extralimitan en nuestra forma de pensar. Creo que tendría que hacerse de esta manera. Los asesores legislativos tendrían que hacerse a un lado y determinar quiénes son las personas especialistas, nacionales o extranjeras, para que comiencen a diseñar esto con perspectiva comparada de aquellos estados donde ya lo tienen. Y finalmente, la opinión sobre los riesgos. Voy a retomar un punto del profesor que finalizó las exposiciones. Es cierto, la forma a través de la cual enseñamos el derecho tiene que transformarse. Yo ante estos escenarios, por ejemplo en posgrado cuando realizamos tesis, nos enseñaron cuando comenzaron a surgir las plataformas de qué manera se hace la revisión, pero la revisión solamente dice 40% de coincidencia o solamente dice este texto pudo estar construido con inteligencia artificial, pero no determina el contraste. ¿Yo cómo lo hago? Como investigador bien tradicional. A la persona que va a sustentar su tesis, le pido que de propia mano me escriba un documento donde me explique su tema. Me fijo en los conectores, en el tipo de lenguaje que utiliza y lo contrasto con el trabajo de investigación. Si hay algo que digo, aquí no tiene una relación la forma de su lenguaje con lo que está escrito, semáforo amarillo. Ese párrafo, ese capítulo se va a revisión exhaustiva. Y ya no echo a andar la plataforma, sino más bien comienzo a hacer una revisión de sus fuentes documentales, porque en muchas ocasiones sucede que inventan fuentes y como profesores no nos percatamos de eso. Y bueno, ya finalizo mi exposición señalando una anécdota. En 2011 2009 trabajaba en la Corte y estaba encargado de revisar los proyectos de ponencias. Había un ministro que le encantaba usar Wikipedia y en alguna ocasión hicimos esta observación, subimos a ponencia, modificamos, borramos la página, el texto donde él estaba basándose y se enojó. ¿Qué le hicieron a la información? Es que cualquier persona la puede modificar. Hay un comité dictaminador que determina los cambios, si son correctos o si son incorrectos, pero de momento cualquier persona puede modificar esa literatura. ¿Sí? Muchísimas gracias, no me doy cuenta, jóvenes. Agradecemos al doctor Caballero y escuchamos ahora las consideraciones de Ricardo. Bueno, sobre cómo utilizarla, además de las recomendaciones que ya dieron los doctores, pues yo recomendaría rebotar ideas. Le planteas a ChatGPT, para eso puede servir un poco. ¿Qué te parece esta hipótesis? Yo quiero demostrar tal cosa. Y te va a decir algo, lo que sea, ¿no? Aunque esté mal, algo te va a decir lo que digo, ¿no? Entonces, para títulos, por ejemplo, yo lo he utilizado para títulos, ¿no? ¿Qué te parece este título? Y no me gusta ninguno de los títulos que da, pero ya, a partir de lo que me dice, ya encuentro algo que me convence, ¿no? Entonces, se pueden rebotar mucho tipo de ideas con ChatGPT, ¿no? Y pues al final tú decides, ¿no? Tú haces la curaduría y tú dices, bueno, esto es lo que yo quiero presentar, lo que yo quiero desarrollar. Ya me dijo que mi hipótesis está flaca por acá, entonces voy a consultar al profesor, voy a consultar a mi asesor de tesis, etcétera, ¿no? Entonces, cuando sobre todo están empezando a escribir o investigar por primera vez, yo me acuerdo la primera vez que hice un artículo para una clase y no tenía ni idea, ¿no? De cómo plantear una hipótesis o cómo estructurar, ¿no? Los diversos apartados del artículo, los títulos, etcétera. Pues uno siente pavor, se bloquea, no tienes con quién más, sientes angustia, ¿no? Etcétera, no tienes con quién más rebotarlo. Entonces, un poco para eso puede, creo yo, servir ChatGPT a un nivel ya más, digamos, rústico, ¿no? A un nivel ya de sentarse a escribir y a darle a la investigación.
Otra cosa que yo recomendaría es, pues sí, también usarlo para hacer la bibliografía. Luego es muy cansado hacer la bibliografía y es algo mecánico, ¿no? Ya obviamente al final hay que revisarla. Nunca confíen en todo lo que les den las plataformas. Pero pues ya, sí hay que, es una estructura, ¿no? Es apellido, nombre, título, etcétera. Pues entonces, ese tipo de cosas que son como estructuras muy mecánicas, que siempre se repiten, etcétera, justo para eso está hecho la inteligencia artificial. Entonces, para la bibliografía les puede servir, ¿no? Y otro, pues yo les decía, para criticar a ChatGPT mismo y a Géminis mismo, pónganse a debatir con ellos y vean, pregúntenle qué piensa de Obama, pregúntenle qué piensa de Mao Zedong, pregúntenle, por ejemplo, en TikTok está prohibido que ustedes hablen mal del gobierno chino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ChatGPT también esos sesgos aparecen. Entonces, pues pueden hacer un trabajo de investigación muy bonito sobre los sesgos de ChatGPT y aquí ya se mencionaron bastantes. Sobre el tema de la regulación, pues concuerdo que hace falta que investiguemos un poco más, como decía el doctor Brito, que estemos más interesados en el tema, que planteemos nuestras dudas, que consultemos varias fuentes, que dialoguemos entre nosotros, con nuestra familia. Por ejemplo, a nuestros padres luego les cuesta mucho, ¿no? A mi mamá no le gusta mucho que le ande hablando de inteligencia artificial, pero bueno, hay que hacerlo en las cenas familiares o donde se pueda. Y también, desde luego, concuerdo que no hay mucha voluntad política. Esa iniciativa fue de un senador, creo que se quiso montar al boom de la inteligencia artificial y que dijo, bueno, ahora yo voy a sacar mi iniciativa para poder decir que la estoy presentando y que México está haciendo algo, ¿no? Pero realmente no tenía ni pies ni cabeza esa iniciativa y no había nada de voluntad política y en esta legislatura pues yo tampoco la veo. Y pues sí hay que ver también, ¿no? Si llegara a existir, pues conocerla, criticarla, ver en qué está mal, en qué está bien, etcétera, ¿no? Y pues la regulación por la regulación tampoco es del todo correcto, ¿no? Hay que ver en qué enfoque se está regulando. Puede regularse para beneficiar a los grandes capitales, puede beneficiarse para promoverse la censura, puede beneficiarse para dañar derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con la regulación, pero no hay que tenerle miedo, porque luego también las otras agencias, las organizaciones de la sociedad civil, todo intento de regulación estatal dicen que es censura, comunismo, totalitarismo y cosas de ese estilo, con una facilidad que me gustaría tener esa seguridad para hacer un trabajo de investigación, para afirmar, ¿no?, que estamos en un modelo comunista cuando se intenta regular algo. Y finalmente, pues sí, los robots hoy pueden hacer más cosas, claro, pero siguen siendo tareas de alguna manera pues muy sencillas. Hay un trabajo de un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alfredo Sánchez Castañeda, que es un laboralista muy importante, que él se ha metido a ver estos temas de la inteligencia artificial, la industria 4.0, etcétera. Él tiene un artículo que se llama La Cuarta Revolución Industrial. En ese artículo hay una tablita en la página 42 en donde él hace una sistematización, el doctor Sánchez Castañeda, de cuáles son los trabajos contemporáneos que están en riesgo de ser sustituidos por la robotización o automatización de las tareas, ¿no? Y, por ejemplo, en un riesgo bajo dice que los trabajadores sociales, las terapeutas ocupacionales, los dentistas, las analistas de sistemas informáticos, los directores de servicios médicos, etcétera, y muchos otros, son trabajos que están en un riesgo bajo de ser suplantados por la inteligencia artificial. Luego enumera unos trabajos que están en riesgo medio y trabajos en que están en riesgo alto. Por ejemplo, vienen contadores y auditores, camareros, empleados de oficina, técnico de laboratorio dental, analistas de crédito, cajeros, bibliotecarios, fotógrafos, relojeros, vendedores por teléfono, etcétera, ¿no? Entonces sí hay algunos empleos que, pues, dada su naturaleza, que quizá no es tan compleja, no requiere mucha discernimiento humano, ese sentimiento que nos contaba el doctor Brito, pues sí, van a ser sustituidos y la inteligencia artificial lo va a hacer. Y qué bueno, ¿no?, que haga trabajos, que nos ayude a descargarnos de trabajos repetitivos y que quizá nadie quiera hacer, para que nosotros tengamos más tiempo libre para otras cosas, para investigar bien, ¿no?, para poder plantear nuestras hipótesis de manera adecuada. No sé si aquí habría que agregar a proyectistas de la Suprema Corte, tomando la anécdota que nos decía el doctor Caballero.
Para eso podría usarse también ChatGPT, ¿no? Las partes mecánicas de los formatos de demanda, etcétera. Yo no sabía, pero mire, nos da un buen formato de demanda de amparo, pues ya con eso es otra tarea para encargarle la inteligencia artificial, ¿no? Y por último, se me iba sobre la regulación también. Además de estar inventando una nueva ley sobre inteligencia artificial, creo que valdría la pena revisar otras leyes también para modificar. Por ejemplo, las leyes de protecciones de datos personales, ¿no? Las leyes de protección de datos personales no están preparadas para el tema de la inteligencia artificial, las plataformas sociales, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo definen las leyes dato personal? ¿No? Le podrán preguntar más a la doctora Apresa. Yo nada más les digo que básicamente dice la ley que un dato personal es aquel dato casi identificable a una persona, ¿no? Por ejemplo, es una característica fundamental, ¿no? Que con esos datos te identifiques como persona, como individuo. Pues la inteligencia artificial y las plataformas no funcionan así, funcionan con datos masivos, hacen un procesamiento de una gran cantidad de datos que ya se pierde quién creó tal dato o de qué dato pertenece a qué persona, etcétera. Es un proceso que se llama de anonimización, ¿no? Hacen anónimos los datos. Entonces, pues no puede uno protegerse frente a una extracción de datos de esa forma si la ley de datos personales sigue pensando la idea de dato personal en esos términos que son individualistas, liberales, cuando deberíamos de avanzar a otro tipo. Por ejemplo, yo he trabajado y he propuesto en algún artículo de investigación la categoría de dato común. ¿Por qué no las leyes podrían, es solo una idea, no la vayan a poner ahorita en la ley porque quizá sale muy mal, pero pues justo hay que hacer una investigación, ¿no? Para ver qué nuevas categorías jurídicas, qué nuevos conceptos de las leyes ya existentes podríamos renovar, porque con lo que trabaja la inteligencia artificial y las plataformas sociales es con eso, con datos comunes, con datos que creamos todos y no necesariamente nos identifican como personas. Gracias. Pues agradecemos a los ponentes por sus respuestas que creo enriquecieron mucho la discusión. Yo creo que con esto cerraríamos el evento. Me parece que ya en unos minutos empieza su clase para que puedan llegar puntuales. Entonces, pues únicamente pediría un aplauso para los ponentes y coordinadores para dar por concluido. Y también muchas gracias a ustedes por su presencia. Linda tarde.